Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Muy agradecido con el comité organizador y con la Escuela de Psicología de retomar este espacio que se ha vuelto una tradición infaltable, necesaria en nuestra vida de escuela. Yo voy a hacer un recuerdo de la convocatoria para este coloquio. Se nos planteaba pensar las encrucijadas en la atención clínica generadas por el distanciamiento social, las adaptaciones del dispositivo clínico, el impacto del encierro, su peso diferencial sobre diferentes sectores y además, muy importante, pensar una problematización de la vivencia subjetiva de la pandemia. Es decir, de esto que ha sido esencialmente tomado por un discurso inmunológico de salud pública, entendida en términos muy estadísticos, pues llevarlo como a la escena de la subjetividad. Ante esa convocatoria, mi oferta, esos títulos en los que uno dice más de lo que debería decir, propuse hablar de lesiones, lecciones y sesiones en el tiempo de la pandemia por COVID-19. Esa era mi idea en ese momento, de atender a los términos de la convocatoria y un poco hablar de todo un poco. He de decir que, sin embargo, he desistido de esa línea por varias razones. Una de ellas es no me siento tan cómodo ahí y me parece que podría terminar cayendo en una inespecificidad del comentario que termine yo haciendo y hablando un poco más de lo mismo en otra escala y contexto. Y, y me sentí como que, o tal vez haciendo un nuevo balance de los daños de la pandemia. Y, y quedé muy tocado por la idea de cuáles serían algunas preguntas que podría dirigírsele a la pandemia, como si existieran las buenas preguntas posibles. Es verdad que ha habido una gran cobertura temática, académica, en infinidad de coloquios, ni siquiera puede uno seguirlos, y en algunos de ellos se han descubierto grandes metidas de pata. Si recuerdan la antología esta de Sopa de Wuhan, grandes figuras como Giorgio Agamben, Byung-Chul Han, de quien hablaré luego, arriesgaron de más, ¿verdad? Y mostraron una especie de naivete frente al fenómeno. En parte desistí de esa línea porque hay algo en la pandemia que la pandemia toca todo, ¿verdad? Toca todo, es imposible como encontrar sus bordes, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a ver, es como nunca antes habíamos estado ante algo de esta enorme excepcionalidad, de esta proporción, un campus desierto, aeropuertos paralizados, se detuvo todo lo que parecía animado por un movimiento perpetuo, asegurado, garantizado, y en principio a partir de ahí deberíamos poder ver mejor su contingencia. Tal vez parezca extremo, pero lo más parecido hasta entonces era que dijéramos, ¿qué torta? Nos cortaron la luz, cortarán el servicio de agua, el edificio de ciencias sociales está sin agua. Era una tragedia esta excepcionalidad que mostraba cuánto habíamos naturalizado el acceso a los servicios. La perplejidad del no había agua, al tiempo que empezaba a hacerse evidente una inconfundible putrefacción y se revelaban las interconexiones, la compleja matriz sin la cual estamos desamparados. Y me resisto un poco a esa línea, aún si es clarísimo que socialmente ya hay una gran demanda de que atendamos el impacto psicológico de la pandemia. Y ya se dice que hay grandes estragos y que nos están esperando. Creo que también tenía una reticencia de carácter personal y ahí uso la vieja fórmula de no sos vos pandemia, tal vez sea yo. La dificultad para entrar ahí. Desisto de entrar por esa línea de cubrir como algo del anecdotario de la pandemia, aún si es clarísimo
el sinnúmero de transformaciones curiosas e interesantes registrables en una fenomenología de este enigma, expresiones de la amplitud del impacto práctico de esto que está pasando. El mundo de hoy, es un mundo donde no nos damos la mano, donde no se saluda de beso, donde no se abraza, donde se ha oficializado la terminología del distanciamiento social, donde podemos reconocernos en la figura de la inmunidad del rebaño. Anteriormente, cualquier referencia que pudiera hacerse a que nos homologara un rebaño habría sido bastante ofensiva hasta hace poco, a menos que fuéramos parte del rebaño del Señor y de la Señora, si quisiéramos ser inclusivos, y que siguiéramos algún pastor. Términos como restricción vehicular y su saborcillo de toque de queda están normalizados. Vivimos en un tiempo donde alguna vez pensamos que podíamos salir de la pandemia haciendo un stock cuantioso de papel higiénico en las casas y descubrimos palabras nuevas como aforo y por primera vez sabemos que es un pediluvio. En este tiempo los encuentros son virtuales, el agrupamiento es por Zoom y otras cosas semejantes, y hay una marcada homologación del encuentro físico presencial y del virtual sin cuerpo. Podemos dudar incluso si vale la pena correr con los costos de un encuentro presencial. Muchos encuentros no valen el tiempo y el costo del transporte. Y podría decir que llegamos hasta tener elementos de un ranking de relaciones. Con vos vale la virtualidad, con vos la virtualidad me basta, con vos no, y así cosas por el estilo. Un tiempo también donde algo de lo que apenas ayer era materia de ciencia ficción está aquí con nosotros. Si no, piensen en la película Her, pelo, no Her, el pelo, justamente, Her, su de ella, pronombre femenino, con Joaquín Phoenix, se las recomiendo. Un tiempo donde el futuro es incierto y en pausa, un tiempo del no future, ¿verdad? Hasta las próximas medidas sanitarias. Un tiempo que en cierta forma no existe porque no hay tiempo futuro. Tiene algo de una vida mientras tanto. Y dentro de estas curiosidades, algo particular es que empezamos a acostumbrarnos. E incluso se empiezan a oír voces destacando la conveniencia de que sea así, y sorprende esta plasticidad. Qué rápido hemos olvidado este pasado perdido y por momentos qué pronto se empieza a idealizar aquel pasado tan bueno que teníamos. Qué fallo que no se viera tan bueno entonces, no siempre. ¿Será una vez más que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde? Pareciera que el adagio sigue funcionando. De la oferta de exposición inicial, por lo tanto, solo conservaré el tema de las lesiones y de su problematización en la vivencia subjetiva. Pero no me puedo mover tan rápido de ahí sin mencionar algo sobre el impacto de la pandemia en mi experiencia de la docencia. No voy a mencionar de la clínica, pero sí voy a mencionar algo de la docencia. Esto va dedicado a mis estudiantes del curso de clínica psicoanalítica, que espero que estén por ahí. Un saludo cordial. Devenir youtuber nunca fue algo que estuviera entre mis planes, y el curso que imparto, clínica psicoanalítica y psicodinámica, es uno en el que el problema de la relación con el otro es decisivo. El problema de la transacción con el otro y del pasaje por el otro está en el centro de la producción de una teoría del sujeto. Y dando clases me siento en una especie de juego de espejos de una Miss Onabim tratando de hacer pasar por Zoom algo de esto del problema del otro. Y cómo comunicar eso. Y
Hay que decir que una de las complejidades es la cualidad de la interacción que impone este medio. Eh, Interacción que tiene lugar o que no tiene lugar, no es mucha a veces hay muchas no cámaras, a veces hay muchos silencios, y sin embargo siempre hay algo. Yo pienso que era mucho más eficiente haciendo que lograran encender las cámaras cuando estábamos en clases presenciales. Pero bueno, hay algo de quedar convertido en una voz. Además, una voz muy regulable, ¿eh? La puedo subir, la puedo bajar, la puedo apagar. Y son tiempos en los que hay algo de la administración universitaria, no exactamente de la escuela, sino de tal vez vicerrectoría docencia y cosas así, en las que uno es interpelado desde una especie como de superyo educativo e institucional a hacer una revisión de los recursos técnicos y metodológicos, METICS y un sinnúmero de cosas así, en una suerte de didactismo tecnológico del último grito, como si ahí estuviera la clave de la buena educación, de la buena transmisión. El asunto del otro, de la cualidad del otro, podría ser incluso desplazado por cierto acervo técnico. Y la verdad es que confieso que yo me he mantenido en algo old fashion y hasta sigo creyendo que la presencia del profesor tratando, aruñando la pantalla y gritándole al micrófono sigue siendo muy importante y cada vez incluso me parece más. Cuando les decía que, que mi vida va a ser como de pensar algo a propósito de la lesión y de la conceptualización del sufrimiento, mi, mi reflexión que aquí les comparto la descubrí en la lectura del filósofo norcoreano Byung-Chul Han. Antes de encontrar a Byung-Chul Han, que me parece que dice unas cuantas cosas que nos serían de pertinencia, mi principal referencia bibliográfica era Spinoza. No Baruch Spinoza, el filósofo neerlandés del siglo XVII, sino Edgar Spinoza, el esposo de Pilar Cisneros, quien en abril del 2020 publicaba una columnita light, presuntamente, que se llamaba Querida Humanidad y de la que le cito un par de frases. Decía, que yo recuerde, la arrogancia te había elevado a tal nivel de ficción que dabas por arrodillada a tus pies a la naturaleza misma, esa de la que estás hecha por si se te ha olvidado. Por si fuera poco, desafiabas insaciable al planeta entero y más allá, ignorando ya no sus reglas de juego, sino sus propias alarmas que te mandaba por cielo, mar, aire y tierra. Y no contenta con ello, ibas ahora tras los pasos del único enemigo que no has podido vencer, su majestad la muerte. Sí, la muerte. No me digas que no, pero te relamías ya sobre el vasto menú científico de opciones para hacer de la inmortalidad tu siguiente cruzada. Pero ocurrió lo imprevisto. Desde principios de este año, el bichito invisible, pero bien coronado por la realeza microscópica, ha llegado directo y silencioso a apearte de tu divina mula sobrenatural. En su lugar, estás ahora recluida en la casa oyendo lo mismo, viendo lo mismo y silbando lo mismo, muy en las antípodas de tus sueños de grandeza. Más adelante, dice, enfrentar a este nuevo monstruo exigirá ya no una vacuna o 40, sino un estado de conciencia que no tenés, una sensibilidad hacia la naturaleza que tampoco tenés y una solidaridad humana que menos tenés, pero que quizá la estés incubando ahora gracias a las medidas cautelares del virus al darte casa por cárcel. Bueno, Byung-Chul Han, a mi criterio, ofrecería elementos para pensar qué nos hace la pandemia, cómo nos expone a otro fenómeno viral que no es el del COVID-19, sino uno en que el agente amenazante es el otro. Sería esta una propuesta, pues, de que en la escena psíquica el virus es el otro amenazante. Un antecedente de tomar estos elementos de un discurso en la producción, de una articulación de lenguaje, de producción teórica, no es nuevo.
Y es un intento como de hacer de la pandemia lenguaje y no solo cuestión epidemiológica. Ya Freud, en su propuesta de una teoría del trauma, hace algo de una materialidad en, llevándola al lugar donde se podría ver el papel eficiente de la huella traumática y mostrando cómo la fantasía, la producción fantasiosa, fantasmática, aporta una textualidad que le daría una posibilidad escénica significante al síntoma, ¿verdad? Respecto a la pandemia, podríamos decir que el trauma la podríamos leer en clave de trauma. Sería una clave para acercarse a nombrar su lesión. ¿Dónde estaría la representación inconciliable de la pandemia? ¿Acaso donde nos la indica el esposo de doña Pilar? Y en su crítica de las ambiciones de la modernidad. Pero como el tiempo es corto, veamos qué nos dice Byung-Chul Han. Y que conste, yo no diría aquí que yo les voy a exponer exactamente el texto de Byung-Chul Han. Creo que el texto de Byung-Chul Han lo maltrato y lo uso. Para él, el paradigma inmunológico era una cuestión superada del siglo XX. Y esa es una de los grandes errores garrafales que aparecen en su texto. Decía, el siglo XXI ya no es un asunto de virus. El asunto de los virus está superado con los recursos inmunológicos que el saber científico ha ofrecido. Pero para mí, Byung-Chul Han, con esta consideración del paradigma inmunológico, nos ofrece un lenguaje que permite explorar el psicovirus, algo de lo que la pandemia ha puesto en juego en nuestra subjetividad. ¿Qué dice Byung-Chul Han en esta caracterización del paradigma inmunológico? Dice, en la afectación inmunológica, estamos lesionados por un exceso de negatividad. Y en negatividad, entiéndase como por la exposición a eso que cuestiona nuestras consideraciones de cuál es nuestra positividad, es decir, de qué somos, aquello que nos niega. Y por lo tanto, ante esta amenaza de eso otro externo, ¿verdad? Porque está muy fuerte la consideración esto de un adentro y un afuera, la extrañeza de eso es el enemigo. Y de lo que se trata en este modelo de lesión y de defensa es de resistir la extrañeza del otro. Aun si el otro no comporta necesariamente un peligro, el peligro es su otredad. Y la reacción inmunológica es una reacción frente a la otredad. Y por lo tanto, de ahí sale un modelo que tal vez le suene muchísimo a las medidas de confinamiento, que se trata de una topología de cierre de fronteras, de restricciones, de muros, de aislamiento. Para Byung-Chul Han, ese modelo no era importante en este siglo, pero yo insisto que nos sirve mucho para pensar algo del impacto del psicovirus. Para Byung-Chul Han, de lo que se trataba, era de un paradigma donde enfermábamos no de negatividad, sino de positividad, como de esta sobrepresencia de la abundancia, del exceso, de la cantidad de telecomunicaciones, y hablaba de las patologías del adentro, ¿verdad? Y dice que esto produce una violencia neuronal y ya no hay una reacción inmunitaria, sino un cansancio y una fatiga ante esta sobreabundancia de lo mismo. Daniel, ¿me ibas a decir algo? Sí, se te está acabando el tiempo, te queda Ok, un perfecto. minuto. Entonces, nada más, y esta es la pequeña conclusión, la pequeña conclusión que ofrezco en esta presentación, es que Byung-Chul Han dice que el mal de este siglo no es el de un paradigma inmunológico. Yo lo que digo es que la coyuntura en la que nos encontramos, estamos en una bisagra donde padecemos las lesiones del paradigma inmunológico de la negatividad y las del paradigma de la positividad. En estos apuntes desordenados iniciales para pensar la construcción de un lenguaje de la pandemia,
de su impacto subjetivo, o al menos allí es donde quiere ubicarse estas precisiones, no debemos perder de vista que hemos hablado del discurso biomédico, vacunas, virus, buscando encontrar posibilidades heurísticas, aunque algo diferente de antropomorfizar la biología. Vemos en estos tiempos esta tensión entre, uno, el espacio del riesgo de un otro amenazante frente al cual se despliega la respuesta inmunológica, y dos, un espacio de protección efectiva del otro en el confinamiento. Espacio con otros sin otro. Espacio de la mismidad. La vida, la existencia social, el ser social demanda una porosidad de la frontera, poder pasar por el otro con o sin resistencia. Y en estos tiempos hay dificultad de pasar por el otro para pasar a otra cosa, pasar por el otro por una terceridad, para pasar a algo distinto en la vida, cuando solo se trata de protegerse del otro y cuando la opción a eso es la de un espacio del confinamiento y el encierro donde hay un borramiento del otro. Los fenómenos antivacunas son algo que necesariamente tengamos que patologizar. Dicen de esta estructural imposibilidad de la unanimidad y hacen una representación de la resistencia antitotalitarista del absoluto. Muestran la voz necesaria del no todo frente a un otro total amo. Los vacunados, por otro lado, ¿qué somos en esa ecuación? Somos los que circunstancialmente estamos aceptando un discurso bastante incondicional en el que no hay términos medios ni excepciones totales. Hay un acto de confianza en el otro, de ponerse en manos de ese otro. Pero eso de ponerse en manos del otro es distinto de una dialéctica, de un pasaje y un enfrentamiento con el otro. El otro digital, como bien lo han expuesto hace un instante, Adriana, tiene posibilidades, pero hay algo en que es un premio de consolación, sin cuerpo, sin olor, y esta propuesta lo que dice es que estamos prensados entre este otro amenazante y este espacio sin otro de las medidas sanitarias, y que no es opción en la construcción del psiquismo que no haya un lugar de choque con el otro, de enfrentamiento del otro, de atravesamiento, de resistencia con el otro. Un otro poroso, desafiable, oponible. Y pues esta es mi propuesta de iniciar algo como de construir un lenguaje que nos permita conocer algo de este psicovirus, tomando algo de la propuesta de lenguaje que se ha desplegado de una manera exclusivamente pandémica y haciendo del texto de Byung-Chul Han no lo que él propone, sino tomarlo como una opción heurística. Hay algo de esto, de este lugar infaltable del otro, que creo que la misma Jimena lo expuso de manera soberbia al inicio de este comentario. Muchas gracias.